¿Es el fanatismo religioso algo que se encuentra lejano? ¿Cabría la posibilidad de que su propia nación cayera bajo la influencia de un poderoso líder religioso? La palabra de Dios revela la respuesta. Más de 1.500 millones de personas profesan la religión llamada Islam. Para la gran mayoría de los creyentes, su religión es su vida, para bien o para mal. Hay gente que vive apasionada por su religión. Aunque muchos musulmanes son pacíficos, bien intencionados, la poderosa influencia de las creencias religiosas islámicas y de los extremistas, que aprovechan la interpretación más militante de esas creencias, está arrastrando a muchos al camino a la violencia. Muchos altos políticos y estrategas en el Occidente han querido insistir en que el Estado Islámico, que ahora se extiende por el Oriente Medio y que ya domina un territorio más grande que el Reino Unido, no tiene una base religiosa. Y aquí hay un error. En esto se equivocan. Un estudio cuidadoso muestra que se trata precisamente de religión, de principio a fin. Más aún, la orientación, entre comillas, religiosa de estos militantes los hace anhelar la muerte de todos los que se opongan a ellos en su empeño por acelerar el fin del mundo tal como se profetiza en las escrituras musulmanas. ¿Cuán sanguinarios, cuán genocidas se han vuelto estos musulmanes que matan, que asesinan en el nombre de su religión? También hay que decir que mucha gente ha matado en el nombre de Dios. Esta es una realidad. Hay un informe muy interesante de Greenwood, publicado en la revista The Atlantic. En septiembre, el jeque Abu Mohamed Al-Nani, vocero principal del Estado Islámico, hizo un llamado a los musulmanes en los países occidentales, como Francia y Canadá, para que busquen a un incrédulo y, lo creas o no, dijo lo siguiente: le rompan la cabeza con una piedra, lo envenenen, lo atropellen con un coche, le destruyan sus cultivos. A oídos de un occidental, estos castigos, con cierto acento bíblico, eso de apedrear y destruir los cultivos, recordar que los filisteos, los madianitas, Amalek, lo de apedrear en esas leyes antiguas, se están viviendo hoy en día también. Suena extraño cuando uno es llamado a cometer homicidio, por ejemplo, a través de un vehículo. Esto ha sucedido aquí en España, en Cataluña, en Barcelona precisamente, en el Paseo de las Ramblas. Esto lo que muestra es terror. Este hombre, este jeque Al-Nani, se refirió al secretario de Estado John Kerry como un viejete incircunciso. Al-Nani no estaba simplemente disparatando, su discurso llevaba entrelazados conceptos teológicos y legales, y su exhortación de atentar contra los cultivos hace eco de las órdenes de Mahoma, quien mandó no tocar el agua ni los cultivos, excepto si los ejércitos del Islam se hallaban en posición defensiva, en cuyo caso los musulmanes, en las tierras de los kufar o incrédulos, debían ser inmisericordes y podían envenenar libremente. Últimamente, desde Marruecos se exportan productos con pesticidas, productos en mal estado. De hecho, ya hay en supermercados españoles etiquetas de productos que vienen desde Marruecos. Y uno no se atreve a imaginar que a lo mejor ciertos productos que vienen de países islámicos están envenenados. Pero el discurso que hizo este jeque, Abu Mohamed Al-Nani, vocero principal del Estado Islámico, hace que uno investigue un poquito y cuando vea un producto que viene de un país islámico,
empieza a imaginar cosas que no son o que pueden ser, ¿por qué no? Cada uno es libre de pensar y de imaginar lo que quiera. La realidad de todo es que el Estado Islámico es islámico, muy islámico. Cierto es que ha traído psicópatas y aventureros, en su mayor parte de los sectores más descontentos del Oriente Medio y de Europa, pero la religión que predican sus seguidores más ardientes se deriva de interpretaciones del Islam que son coherentes e incluso eruditas. Virtualmente todas las decisiones y leyes importantes dictadas por el Estado Islámico se adhieren a lo que éste llama en su prensa y sus pronunciamientos, en sus vallas, en las placas de automóviles, en papeles, incluso en la moneda, la metodología profética, lo cual significa seguir la profecía y el ejemplo de Mahoma en sus detalles más meticulosos. Los musulmanes pueden rechazar el Estado Islámico, casi todos, de hecho lo hacen, pero negar que es un grupo religioso y milenarista con una teología que es preciso comprender para poder combatirla, ya ha llevado, por ejemplo, a los Estados Unidos a subestimarlo y a respaldar estrategias para contrarrestarlo. Los partidarios del Estado Islámico son absolutamente apasionados por su religión. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Somos apasionados por nuestra religión? Esta es una pregunta que nos deja este artículo. Se publicó en marzo de 2015. Está disponible en The Atlantic. A lo mejor muchos dirán que no. Aquí en nuestra sociedad occidental, entre comillas, educada, no podría ocurrir nada parecido. Pues se equivocan. La palabra de Dios, la Biblia, deja muy en claro que en los postreros días, en esta sociedad aparecerá el escenario de una religión poderosa que se dirá supuestamente cristiana. Dirá representar a Jesús y se va a apoderar de vastas extensiones del mundo con sus templos, sus negocios y la mayor parte de su modo de vida. La mayoría de los que viven en este tiempo llegarán a ver un mundo en el que una forma nominal de cristianismo va a gobernar prácticamente todo el mundo. La religión puede ser poderosa. Para bien o para mal, la religión ha sido una fuerza realmente poderosa durante la mayor parte de la historia. La religión toca un anhelo en la naturaleza profunda del ser humano, que es seguir a un poder superior, prestar servicio a algo más grande que uno mismo. Muchos hombres malos han aprovechado su habilidad personal para torcer ese aspecto noble de la naturaleza humana. Las profecías inspiradas de la Biblia indican claramente que en los próximos años las sociedades del mundo serán sacudidas por un choque de religiones. Dos grandes potencias mundiales, cada una respaldada por su pasión religiosa, llegarán a la guerra al final de la presente civilización. Y como uno puede saber, será el cristianismo y será el Islam. Y todo se encuentra en la Biblia. He recibido un PDF hace unos meses atrás de un fiel oyente a Radio Solidaria, se llama Asier Beruete, y me llamó la atención ese PDF, de hecho lo estuve leyendo un poquito, y dice cosas interesantes que tú y yo tenemos que saber sobre esta religión diabólica, satánica del Islam. Si la bestia es el imperio islámico volviendo a la vida, obviamente la marca de servidumbre debe estar vinculada con ese reino y esa religión. Podemos comprender que la bestia es un imperial regional, pero la sumisión a su reino mediante la religión islámica es mundial, aunque todos los países no serán bajo control del imperio islámico. ¿Por qué mundial? Recuerde que hay más de 1.600 millones de musulmanes repartidos en todo el mundo. Algunos de ellos son pacíficos, es decir, alejados del verdadero Islam sanguinario. Otros son activos, verdaderos musulmanes listos para matar y morir como un mártir por causa de Alá, el Dios del Islam. En otras palabras, fuera del imperio del antimesías, existen numerosos esclavos de la bestia.
Dentro de ese imperio del antimesías, los no musulmanes no serían capaces de comprar o vender sin la marca de la bestia. Es exactamente lo que está pasando adentro del nuevo imperio islámico establecido en Irak y Siria, donde ahora mismo reina el terror. Y también en esa franja de Gaza, liderada, gobernada por el grupo terrorista Hamás, con sus creencias islámicas, con unas creencias que dicen, literal, hay que destruir al pueblo de Israel, hay que destruir a todos los judíos, hay que destruir a los Estados Unidos, hay que destruir, hay que asesinar, hay que matar a naciones con raíces cristianas. Eso es lo que profesa el Islam. El Islam no profesa paz, armonía en todo el mundo. No, no, no. El Islam profesa conquista, destrucción, violencia, muerte, sangre. ¿Y sabes una cosa? Hay dos opciones para el Islam. La conversión, la conversión al Islam o la muerte. Si esos creyentes no se convierten al Islam o no tienen la marca islámica en su frente o brazo derecho, no pueden comprar o vender. Eso es lo que pasó dentro del reino nazi. Los judíos o los rebeldes contra el régimen nazi estaban o asesinados o vivían en un campo de concentración. De tal manera, dentro de ese reino satánico, nadie podrá comprar o vender sin tener la marca nazi o perteneciente al imperio nazi. Y la historia se está repitiendo. Fue por la violencia, fue por el terror que Satanás quería controlar el mundo entero, y no es por la paz, como muchos creen. Esa paz que va a imponer. No, no, no. Va a imponer terrorismo. Esa marca se va a imponer por miedo. En poco tiempo, el norte de África, Medio Oriente y en Europa, la gente va a experimentar una yihad islámica, durante lo cual se va a cumplir esa profecía. Nadie podrá comprar o vender sin tener la marca. Y para muchos puede ser una marca islámica. O, si tú quieres comprar o vender, te van a imponer a la fuerza convertirte al Islam o a otra religión para que puedas hacer estas operaciones, comprar o vender. En Apocalipsis capítulo 13, verso 7 vemos que para vender o comprar la presencia de la marca es opcional. No es una obligación para hacer transacciones. Si las personas adoran la bestia, también podrían comprar o vender. Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el nombre de su nombre, en la frente o en cualquier otra parte. Esto da temor, ¿verdad? Poco a poco estamos viendo esto. Aquí en Europa, poco a poco esto se va a extender a todo el mundo. Cuando leemos en detalle sobre Oriente Medio, que en su mayor parte está bajo la influencia del Islam, uno se da cuenta de que millones de seres han pasado toda la vida oyendo que han sido pisoteados por Estados Unidos o incluso por Israel, por aliados europeos o por los judíos a quienes persiguen con tanto empeño. Y cierto es que en el pasado las naciones árabes fueron conquistadas por las potencias europeas, quienes alteraron sus fronteras nacionales con fines políticos. Ellos han sentido denigrados, víctimas de persecuciones en sus propias ciudades, en sus aldeas, en las zonas rurales, pobres, en las urbanas. Muchos han deseado entonces, con ardor, algún tipo de venganza. Innumerables árabes musulmanes han sido alimentados por sus imanes y otros líderes con una dieta ideológica que sugiere que un futuro Mahdi o superlíder religioso y político vendrá al final de esta era para librarlos de la opresión, devolverles su orgullo perdido. Ahora mismo, muchos en el grupo que se autodenomina el Estado Islámico están perpetuando y agrandando estos conceptos e ideas.
Su pretensión es establecer un califato, es decir, un verdadero imperio del Islam mediante el cual sus partidarios puedan unirse y romper las cadenas impuestas por los pueblos de Europa, Estados Unidos y especialmente Israel. Es claro que las masas árabes están descontentas. Los extremistas religiosos azuzan su sed de venganza invocando antiguas profecías musulmanas y como modo de desquitarse y de poder levantar la cabeza de nuevo, empiezan a asesinar. Empiezan a cometer atentados terroristas. Estaba pensando en lo que dice el libro de Daniel, capítulo 11. En esta profecía, Dios describe una restauración final del antiguo imperio romano en Europa, que obviamente queda al norte de los estados árabes. El momento descrito es al cabo del tiempo, o sea, los últimos años de la civilización actual. Y en ese punto el rey del sur, que es un líder poderoso, seguramente de las naciones árabes, ataca al líder del imperio romano restaurado o contenderá con él. Eso es lo que dicen algunas versiones. Con sus armas tecnológicamente superiores, la potencia europea, denominada la bestia, en la profecía bíblica se levantará como una tempestad para arrollar a la potencia que todos pensamos que será la musulmana. Entonces la bestia y sus ejércitos entrarán en la tierra gloriosa y se apoderarán de buena parte de Oriente Medio. La profecía de Daniel indica claramente que no escapará el país de Egipto, versículo 42. Pero enseguida también señala la llegada de un gran ejército que viene del oriente a pelear contra la bestia e impedir que se apodere de todo el mundo. Ve imaginando mientras hablamos qué naciones pueden ser. La del oriente, el reino del norte, el reino del sur. Ve pensando. Ubícate, si tienes un mapa en casa, utilízalo. Y lee lo que dice el profeta Daniel y empieza a atar cabos. Nación del oriente, reinos del norte, reinos del sur. ¿Quiénes podrían ser? Recuerda que tienen que ser potencias mundiales. En ese punto la humanidad estará al borde del suicidio total, es decir, la aniquilación total de sí misma. Solo entonces, según indica la palabra de Dios, intervendrá entre comillas el líder religioso final y más grande de todos los tiempos para poner fin a las guerras humanas. ¿Sabes quién es ese entre comillas líder religioso? Jesús. Es el único que puede poner fin a cualquier guerra. Es el único que puede traer paz al mundo. Digo líder religioso porque así es como lo identifican algunos judíos, algunos musulmanes y otras personas que profesan otras religiones. Líder religioso. Para nosotros no es un líder religioso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el rey del norte? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Quién será el rey del norte? Hay muchos religiosos y estudiosos de la profecía que han llegado a entender que el rey del norte, descrito aquí, es un futuro Hitler identificado como la bestia en la Biblia. En un futuro, este va a encabezar la máxima superpotencia mundial. Esa superpotencia estará dotada de poderío militar, industrial y será el más grande que se haya conocido. ¿De quién se trata? Si usted estudia atentamente lo que dice la palabra de Dios, cuando se habla de bestia, se habla de un líder que puede ser del Imperio Romano restaurado. La Biblia dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo.
y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En este mismo momento, muchas naciones europeas están entregando su poder por las buenas a una de las naciones más importantes de Europa. Con el tiempo, el líder final de este sistema que la Biblia identifica como la bestia tendrá 10 reyes o reinos aliados con él y un poder que se va a extender mucho más allá de dichos reinos. El apóstol Juan dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Juan nos advierte: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Los gobernantes, los líderes mundiales de este complejo militar industrial, guiados por sus líderes religiosos, llegarán a tal grado de arrogancia que van a pelear contra Jesucristo cuando regrese como Rey de Reyes. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Yo cuando leo estos pasajes me imagino un poquito esa batalla, ese cuadro, ¿no? Y uno se queda atónito, ¿verdad? El poder de la religión mal utilizado es tan arrollador que cientos de millones de seres humanos se van a dejar arrastrar por una corriente falsa, una religión falsa, una mujer que cabalga sobre la bestia, lo cual simboliza su papel controlador. Ella los hará pelear contra Jesús cuando regrese a gobernar sobre el mundo. La palabra de Dios revela que luego de las tremendas perturbaciones, los traumas causados por el rey del sur, y luego de la derrota de ese enemigo por el rey del norte, habrá una guerra final como algo que el mundo nunca ha conocido, cuando los ejércitos de la bestia dirigidos posiblemente por Europa, se amasen para hacer batalla contra 200 millones de soldados procedentes del Oriente. Y entonces el Dios Todopoderoso intervendrá para detener la matanza total que estará a punto de ocurrir. Yo cuando escucho hablar de 200 millones de soldados procedentes del Oriente, siendo sincero, yo pienso en países islámicos juntamente con la India, juntamente con China, con Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte no. Sí, Corea del Norte y Rusia. Yo me imagino que esas ahora mismo son superpotencias que pueden contar en sus filas con más de... ¿cuánto? ¿30, 40 millones de soldados? Son los únicos que pueden amasar ahora mismo 200 millones de soldados. Entre Rusia y China pueden amasar millones. Y luego India, que India es una de las poblaciones más grandes del mundo. Luego podríamos tener a la Corea de Kim Jong-un. Luego podríamos tener a las naciones islámicas, que con su número también podrían llegar a esa cifra. Entre todos llegarían posiblemente a esos 200 millones de soldados. Pero entonces interviene Jesús. Veremos su regreso para intervenir y evitar la destrucción total de toda la humanidad. Dice la palabra también que un terremoto sacudirá toda la tierra. Y Jesús regresará con poder absoluto para establecer su reino, su gobierno en la tierra. Y si tú te acabas de conectar ahora mismo a esta reflexión, nos estás escuchando a través de este canal de YouTube o a través de iVoox o a través de Spotify o a través de la radio en tu página web o la aplicación, si te acabas de conectar, esto no es una película de ciencia ficción. Esta es una realidad.
Esta es una realidad que vamos a vivir. Cristo viene pronto. Pero antes de que Cristo venga van a suceder muchas cosas trágicas en el ser humano. Se le concedió al antimesías, al anticristo, dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. En Persia se cae de rodillas y se toca el suelo con la frente como una expresión de profunda reverencia. En el pacto renovado, ponerse de rodillas, postrarse para dar homenaje o hacer reverencia, ya sea con el fin de expresar respeto, súplica, es usado como muestra de homenaje a los hombres y a seres de rango superior. Muchos se postrarán ante la bestia. Muchos adorarán la bestia. Muchos negarán a Jesús. Y a mí me da temor de Dios, que ahora estoy hablando de Cristo, ahora estoy predicando el Evangelio, y si no estoy bien preparado, si no tengo una relación íntima diaria con Dios cada día, es posible que muchos caigan. Es posible que yo caiga si dejo de orar, si dejo de leer la palabra de Dios, si dejo de estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Vendrán tiempos en que hermanos y hermanas que ahora mismo están con nosotros alabando y adorando a Dios en las iglesias, en un futuro dejen de hacerlo. ¿Cuántos hermanos y hermanas hemos visto? ¿Verdad? Que han estado con nosotros, sirviendo a Dios en la iglesia, y de repente, por situaciones que no queremos mencionar, han abandonado, ya no se congregan, ya no buscan de Dios. Hemos visto pastores, hermanos y hermanas en autoridad que han estado compartiendo la palabra, que han estado predicando en púlpitos, que han estado en las calles evangelizando y de repente han venido situaciones duras, difíciles a su vida, han venido pruebas y han dejado de congregarse y han dejado de buscar a Dios. Tenemos que estar preparados porque la palabra dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, que si yo pienso que nadie me va a derribar, que si yo pienso que en un futuro voy a seguir como estoy, puedo equivocarme. Porque llegará un momento en que puede venir una prueba a mi vida y abandone mi fe. A medida de que los hechos increíbles que se han descrito y que se describen en la palabra de Dios empiezan a ocurrir a nuestro alrededor, es cuando tú y yo ya tenemos que ponernos a buscar, a clamar a Dios en oración diariamente. Ya tenemos que estar haciéndolo. Con todo lo que está sucediendo en cada país, en cada nación, a orar. Orar como respirar, porque lo que viene no va a ser bueno. Jesús enseñó una y otra vez que el camino de Dios es el de un cristiano lleno del Espíritu y que se vale del Espíritu Santo en él para poder guardar los mandamientos. Es decir, que solo yo no voy a conseguir nada. Sé que si no tengo una relación íntima con Dios, sé que si el Espíritu Santo de Dios no mora en mi vida, yo no voy a ir a ningún sitio. Hoy se nos predica eso, ¿verdad? Mensajes humanistas de que tú puedes conseguir todo, de que tú te puedes levantar después de que has caído. Tú no puedes, tú y yo no podemos. Es el Señor el que hace la obra en nosotros. Esos mensajes humanistas que hoy en día se comparten, a mí no me gustan. Los rechazo.
Jesús también dijo que los que enseñan y practican hasta el más pequeño de los mandamientos serán bienaventurados por hacerlo. Y tristemente la mayoría de quienes se declaran seguidores de Cristo han ideado toda suerte de argumentos para demostrar que el cristiano no necesita guardar los mandamientos de Dios. Y tú y yo sabemos que eso no es así. La verdadera fe de Cristo se presenta reiteradamente como algo basado en el camino de Dios, un camino en el que todos guardan los 10 mandamientos y los tienen como su modo de vivir, como un camino que trae paz a todo lo que sigue. Como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si la religión verdadera, enseñada por Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento, es realmente poderosa, eso incluye que tú y yo tenemos que guardar los mandamientos. Y eso es posible gracias al don del Espíritu Santo. Por eso no te dejes engañar por religiones falsas. Cuidado con el Islam, que ha sido el tema que hemos tratado en el inicio en esta reflexión. Cuidado con religiones falsas. Cuidado con doctrina de diablos, de demonios. Cuidado. No te dejes engañar por predicadores convincentes que te harán creer lo contrario. Lee, estudia la palabra de Dios. Muchos de quienes ahora mismo nos están escuchando tienen amistades que han decidido alejarse de la iglesia, han decidido alejarse de los caminos de Dios. Todos tenemos familiares, seres queridos que ahora mismo no están en los caminos de Dios. ¿Por qué no pelear por ellos? Sabiendo que si no se vuelven a Jesús van a tener condenación eterna, ¿por qué no predicarles? ¿Por qué no orar por ellos cada día? Tener un tiempo de oración. El día se compone de, ¿cuánto? 24 horas. Posiblemente 8 horas estés trabajando. ¿Por qué no dedicas 1 hora, 2 horas? No solo en la mañana en el devocional, sino a mediodía, antes de ir a comer o después de comer, en tu tiempo de descanso y luego en la noche. Dedica tiempo a motivos de oración. Pues mira, en este horario quiero orar por este familiar mío que ya no se congrega, que ya ha abandonado los caminos de Dios. Yo saber que el mundo está patas arriba y que lo que viene no es nada bueno. Hoy más que nunca quiero orar por esos familiares que han abandonado la fe o que no conocen a Dios. Tú y yo, si estudiamos la Biblia con sinceridad, con dedicación, lo primero que haremos será desear que esos seres queridos conozcan a Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno, dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Lo que viene al mundo no es nada bueno. Tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Por qué no también extender el Evangelio, las buenas nuevas, a esos familiares inconversos? Compartía en estos días atrás en una iglesia y hablaba sobre clamar a Dios. Hablaba sobre interceder los padres por los hijos que están siendo atacados últimamente, ¿verdad? Los niños que van al colegio, a la guardería, los padres los llevan pensando que les van a enseñar las materias y de repente te enteras que los están adoctrinando con imposiciones, con ideologías. Hoy más que nunca tenemos que luchar por nuestros hijos, luchar por la familia. Estamos dispuestos a ir a las calles, a evangelizar. Señor, heme aquí, envíame a mí, como compartía Matías Meza hace unos días atrás. Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Señor, llévame a las naciones. Quiero predicar de ti, quiero predicar el evangelio, ¿vale? Pero ¿por qué no empiezas a predicar el evangelio a tus familiares más cercanos? Ora por ellos. Ora por tus hermanos, tus padres, ora por tus tíos, ora por tus primos, por tus abuelos.
ora por ellos para que ellos también puedan tener ese encuentro personal con Dios. Que Dios nos ayude a comprender la importancia y el poder del Evangelio. Y eso cambiará tu vida, va a cambiar tu vida personal. Y si te cambia a ti, tú desearás que el Evangelio, que Cristo cambie la vida de esos familiares inconversos. Podemos marcar la diferencia en nuestra familia, podemos marcar la diferencia en nuestra sociedad, pero la clave es no apartar a Dios de la sociedad, que eso es lo que está haciendo el mundo, que eso es lo que están haciendo las naciones, están quitando a Dios, están dando más importante a las religiones, ¿verdad? Y hemos puesto el ejemplo del Islam, que mata en el nombre de Alá. Hace años atrás, los cristianos, supuestos cristianos, mataban en el nombre de Dios. Y eso no es bíblico. Muchas veces tú y yo matamos al hermano, y no de una manera física, sino a través de palabras, a través de pensamientos. Muchas veces matamos incluso a nuestros propios familiares. La palabra de Dios dice que el hijo se volverá contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre. Dice la palabra que en la casa, en el hogar, habrá guerras entre los familiares. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que profesan estas religiones falsas. Guerra, violencia. Hoy más que nunca tenemos que orar por la familia. Tenemos que orar cada día por nuestros seres queridos, para que Dios los guarde, los proteja. Cada día tenemos que orar incluso por nosotros mismos. Señor, guárdame. Guárdame de caer, Guarda mi entrada, mi salida, Señor. Protege mis ojos de lo que puedo ver en televisión, en el teléfono móvil, a solas, a escondidas. No apartemos a Dios de nuestras vidas, como están haciendo muchos. Es una pequeña reflexión que hemos empezado de una manera y que al final se ha encaminado a otra, pero era un sentir. Hoy más que nunca busquemos a Dios. Es un versículo que siempre me ha gustado. Hoy es día de salvación. ¿Recuerdas los estudios bíblicos? Estamos viendo cómo Dios envía plagas a Egipto. Y vemos cómo Faraón, a medida que Moisés es enviado ante Faraón por parte de Dios, Moisés dice, tienes que dejar ir al pueblo salir. Y Faraón decía, vale, los dejo ir. Pero siempre había un pero. Moisés incluso le dice a Faraón, ¿cuándo quieres que quitemos esta plaga? ¿Cuándo quieres que Dios quite la plaga? Mañana. Hay un pasaje que habla de mañana, que Faraón dice, quita la plaga, hoy no, mañana. ¿Por qué te lo cuento? Porque hoy es el día, no es mañana. A lo mejor mañana no te levantas, a lo mejor hoy es tu último día. Hoy es día de salvación, hermano o hermana, que estás escuchando la reflexión. Hoy es el día de buscar a Dios. No lo dejes para mañana, porque mañana a lo mejor es demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy es el día de buscar la presencia de Dios. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Él. Hoy es el día de interceder por la familia. Hoy es el día de interceder por el ministerio. Hoy es el día de interceder por tus pastores, por tus líderes. Hoy es el día, lo creas o no, para orar por el gobierno de tu país, aunque no te guste. A mí no me gusta el gobierno que tengo en España. No me gusta lo que está sucediendo con nuestro país. Pero la palabra de Dios me exhorta a orar por el gobierno, porque Dios quita y pone reyes. ¿Qué tengo que hacer yo? Orar. Señor, si es tu voluntad, quita este gobierno. Y pon uno que te tenga a ti como referencia. Pocos gobiernos hay así hoy en el mundo. Gobiernos donde Dios sea lo primero. No la nación, ¿verdad?
no el pueblo, sino que Dios sea lo primero y después todo lo demás. Pero si pones a Dios en primer lugar, el Señor obra. Muchas veces tenemos al Señor como segundo plato. No es una opción prioritaria en nuestras vidas y eso es una equivocación. En las matemáticas hay un dicho que es el orden de factores no altera el producto, ¿verdad? O algo así. Pues en lo espiritual sí, porque si cambio mi prioridad, si Dios no es lo importante en mi vida, cualquier cosa antes que Dios es un ídolo. Y eso no es de Dios. Por eso hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo para buscar a Dios, para ponernos a cuentas con Él, para clamar a Él, Señor, perdóname. Te he fallado. Restaura mi vida. Confieso mis pecados. Me arrepiento, me humillo ante ti. Perdóname, te necesito. Hoy es el día para buscar a Dios. Viendo cómo está el mundo, hoy más que nunca.